Buenos días a todos. Gracias por unirse a la sesión. Em, Quiero entregarles unas indicaciones previo al inicio de este seminario web. Primero, por favor, todas las preguntas que ustedes tengan, por favor, utilizar la sección de Q&A, la sección de preguntas y respuestas, de tal suerte que podamos irlas contestando en el transcurso de la sesión, y aquellas preguntas que no puedan ser contestadas mientras Renato va entregando la sesión serán dejadas para el final y contestadas al final de la sesión. Entonces, por favor, utilicen la sección de preguntas y respuestas. De nuevo, muchas gracias por su asistencia y vamos a empezar. Renato, por favor. Gracias. Hola, buenos días a todos. Creo que por zona horaria todavía es la mañana para todos, así que buenos días. Yo soy Renato Carretón, para los que no me conocen, soy especialista regional en amenazas avanzadas, y la idea de hoy es plantear este seminario web eh, hablando de cómo podemos protegernos frente a estas nuevas amenazas que están surgiendo basadas en COVID-19, ¿ya? O coronavirus, o ocupando el coronavirus como método de estafa. Vamos a ver varios escenarios, todo enfocado en general hacia el usuario final, que es el que queremos proteger hoy en día. Vamos a hablar mucho de eso, entonces les voy a explicar un poquito la dinámica, pero antes quiero sí o sí dar un mensaje, y creo que es importante, dado la coyuntura por lo menos que estamos viviendo acá en Chile, creo que en toda Latinoamérica. Tengo muchos amigos en Europa que lo están pasando bastante mal, entonces quiero ser responsable al respecto y tratar de incentivarlos a que se queden en la casa. De hecho, después de este webinar puse mi contacto, me pueden ubicar por Telegram, por correo, vía su SI local. Pueden hablar con él para contactarme en el caso de que quieran, seguir profundizando en algunos temas. Así que porfa, no duden, hay harto material, hay hartas cosas que se pueden hacer para que se queden en la casa estudiando, trabajando, así que traten de quedarse en la casa. Y por último, decir que literalmente todo el destino de esta pandemia está en nuestras manos, tanto literal como figurativamente. Entonces, importante lavarse las manos, no lo olvidemos, cuidemos a nuestros familiares, cuidémonos a nosotros, así que quiero transmitir ese mensaje antes de empezar. Ahora, siguiendo la dinámica que voy a ocupar, traté de hacer algo un poco diferente. Si se dan cuenta en cada slide, creo que después podemos redistribuir esta presentación. Si no, me hacen la consulta para hacérsela llegar, pero lo más probable es que la redistribuyamos. Abajo de algunas slides estoy dejando algunos vínculos, ¿cierto? Algunos links hacia cosas que, si bien tienen que ver muchas veces con lo que estamos hablando, no son links de Checkpoint necesariamente. En este caso, por ejemplo, un video explicativo de cómo funciona el coronavirus, hecho por Nadgelina Kratschel, que es un canal alemán que hace videos, digamos, bastante explicativos de ciencia. Se los recomiendo, no duran más de 9 minutos, 8 minutos, entonces para que se informen bien cómo funciona el coronavirus, cómo se contagia y eso. Así que, de acuerdo a cada cosa que vayamos hablando, les voy a dejar eso para que se entretengan en la cuarentena, para que no salgan y para que hagan investigación o lo que consideren necesario. ¿Ya? Vamos entonces a partir. Lo primero, comentarles que estamos en juego hoy en día frente a una pandemia que, si bien fuera de todo el riesgo que produce biológicamente, por así decirlo, tenemos también toda la parte de ciberseguridad se ha visto afectada por esto. Después vamos a ver números y van a ver que lo que hablo está respaldado, digamos, no solamente en mis palabras, sino también en hechos concretos. Pero lo importante es decir que esto sí se puede prevenir, ¿ya? Y cuando digo que se puede prevenir es porque se pueden tomar ciertas acciones, ¿ya? Y se pueden tomar, digamos, medidas
que nos ayuden a prevenir el esparcimiento de también malware, ¿cierto? O ataques de phishing que conllevan generalmente a que el usuario caiga en una de estas trampas y que después pueden llevar a un desastre a nivel institucional. No estoy tratando de ser exagerado, sino que vamos a ver los números, cómo ha empezado el tema del scam o el tema de la estafa a partir del coronavirus. ¿Okay? Ahora, ¿de quién tenemos que protegernos en estas situaciones? Aquí es donde trato lo que quiero hacer es tratar de explicar de que no es necesariamente un hacker como el que todos tenemos en consideración el que nos está atacando. Normalmente son grupos de gente organizados que se dedican a literalmente estafar. Yo, cuando me preguntan, oye, pero ¿de dónde vienen estas estafas? ¿Cómo nos protegemos? Digo, piensen en cuando a uno lo llaman por teléfono para decir que tu tío tuvo un accidente, no sé qué, acá se llama el cuento del tío, en otros países de Latinoamérica se puede llamar diferente, pero es más parecido a esa situación que a una situación en que yo tengo una vulnerabilidad que hay que explotar, etc. Entonces, ¿de quién tenemos que protegernos? De una persona que dedica horas a encontrar una vulnerabilidad, que probablemente vaya a hacer mal uso de esto, mal uso de eso, o que vaya a explotar algún sistema. Normalmente esto es una persona dedicada al rubro de la seguridad, que va a tener, digamos, quizás se aproveche de algo, pero no está orientado generalmente a una campaña de engaño. Lo que sí puede ser es un grupo de estafadores llamando a miles de personas, ¿no? Entonces, importante como saber diferenciar también a qué nos estamos enfrentando. Yo, lo mismo que voy a hacer mucha analogía al coronavirus, pero esto es lo mismo que el virus, en el fondo. Al primero tenemos que saber qué es, tenemos que saber qué es lo que nos está atacando. Entonces, muchos de nosotros, cuando queremos proteger a nuestra corporación, ¿cierto? Me imagino que habrá muchos arquitectos, quizás mucha gente de seguridad que está mirando esto, que es encargado de seguridad de una compañía, o que es encargado de la operación de seguridad en una compañía, tengo que tener en mente esto. No tengo que tener, o sea, si bien los ataques sofisticados se ocupan y se pueden ocupar por estas mismas personas, ¿ya? Sí o sí tenemos que considerar de que el ataque, más que un ataque sofisticado, va a ser un ataque masivo, en el cual yo voy a ver muchos tipos de ataques y lo que están buscando es que enganchar a uno. Con uno que enganche vamos a ver que puede ser desastroso, ¿ya? Entonces, les recomiendo para los que están este es un documental muy bueno de la BBC que habla de cómo una persona literalmente hackeó a los estafadores, que hay muchos grupos de estafa, especialmente en la India, atacan más que nada a Estados Unidos, pero estamos viendo que acá también se están formando call centers en Latinoamérica dedicados a llamar a distintos países para estafar copiando este modelo de la India, ¿ya? En el modelo no es necesariamente, no quiero hablar que un país específico, pero se han visto mucho que viene desde la India, ¿cierto? Son verdaderos call centers donde la gente trabaja todo el día llamando, estafando con Social Security Number, ¿cierto? Tratando de que la gente te dé la clave del correo, etcétera, del banco. Y este documental trata sobre cómo una persona hackeó el CCTV, ¿cierto? La televisión interna, digamos, los sistemas de TV internos, de vigilancia de estos call centers para poder detectarlo y logró grabar todas las estafas, ¿cierto? Le puso audio, entonces bastante interesante para los que estén en cuarentena, se pueden quedar a verlo. Y esto nos muestra al final cómo funcionan estas estafas. Normalmente uno se queda con la idea de esto, de que hay alguien como en un rincón, en un sótano, hackeando, ¿cierto? Y resulta que al final termina siendo un grupo de gente llamando a un call center uno tras otro y es un tema de volumen. Ahora, esto se transforma en que el usuario termina siendo el eslabón más débil de la cadena de un ataque de ciberseguridad. Ana, está lleno de ejemplos de grandes ataques que han surgido a través de, de un usuario, ¿cierto?, que deja un computador abierto, un usuario que se le engaña ofreciéndole un trabajo por LinkedIn, ¿cierto?, y que termina accediendo a una videoconferencia, pero el software de videoconferencia tiene un malware.
Usuarios que toman, ahora, un tema muy importante, todos se están llevando su computador, ¿cierto? Se lo llevan a su casa, se conectan por VPN y se quedan tranquilos. Pero esa persona luego accede a Internet, ¿cierto? Agarra un malware en su computador que no está siendo protegido hoy en día, y si bien como corporación podría a mí decir, bueno, no me importa si se hackean a esta persona porque es el computador de él, están accediendo a la información de él. Puede utilizar la misma contraseña de, por ejemplo, no sé, si le instalaron un keylogger, la misma contraseña de su Gmail puede ser la contraseña del Active Directory. O pueden hacer robo de credenciales directamente de la credencial, por ejemplo, Office 365 y usarlo para hacer identity theft, ¿cierto? O robo de identidad para hacerse pasar por otra persona. Este caso ya lo hemos visto. Hay un caso de Calle Financial donde resultó que después de todo, a través del robo de identidad, se hicieron pasar por una persona de facturación y pedían factura a nombre de una empresa y terminaron pagando $2 millones a una empresa sin darse cuenta. Entonces, en realidad no los pagaron a una empresa, los pagaron a los cibercriminales creyendo que era una empresa. Entonces hay que tener cuidado con esto porque nosotros pensamos que el usuario es algo de lo que nos tenemos que preocupar, ¿no? Nos preocupamos mucho de proteger nuestro data center, pero resulta que el data center, vamos a ver después, es donde los ataques se concentran menos porque cuando uno está del lado ofensivo, cuando uno está haciendo pruebas, o bien cuando uno está del lado, quiere, no sé, si hay algún cibercriminal que quiere hacer algo, lo más probable es que no va a intentar atacar primero el perímetro del data center, sabe que están protegidos, sabe que hay IPS, sabe que hay un firewall, ¿cierto? Entonces, normalmente, siempre, yo diría que en el 90% de los ataques parten atacando al usuario, ¿ya? Entonces, cosas típicas que hace el usuario, esto ya un poquito también es importante hablar de la awareness para que ustedes, los que no, muchos ya lo van a saber todo esto, pero igual es importante transmitirlo y que se le transmita, digamos, hacia los usuarios. Hay un tema de educación muy importante a la hora de contener ataques, y yo diría que muchos de los ataques, en un alto porcentaje, podrían haberse detenido, ¿cierto? Con conciencia, digamos, institucional, con awareness, similar al caso de lo que ocurre hoy día con el coronavirus, ¿ya? De nuevo voy a hacer hartos ejemplos porque me parece curioso lo parecido que son los ataques, sobre todo ligados a malware, con este virus. Y es por algo se llaman antivirus y virus, porque el comportamiento es parecido. Se esparcen, mutan, ¿cierto? Tienen persistencia, lo vamos a ver un poquito más en detalle más adelante. Pero el usuario siempre es el que termina haciendo clic. Y primero, por ejemplo, típico ejemplo, te llega un mail de alguien que no conoce, la gente de inmediato siente curiosidad por abrirlo, ¿ya? Cuando la realidad es que hoy en día, si tú miras bien, es difícil que alguien te mande un contacto de algo, es difícil que alguien de la nada te contacte por correo para ofrecerte algo, por lo tanto, siempre que recibamos un correo de una persona que no conocemos o de un destino que no conocemos, ninguna cosa a la que estemos suscritos ni nada, tenemos que tener cuidado. Incluso con las cosas que estamos suscritos, hay que tener también cuidado de que no sea un phishing, ¿cierto? O que no sea un engaño tratando de hacerse pasar por esta corporación. Por lo tanto, siempre tener cuidado con eso. Segundo, el tema de las preguntas off the record. La gente es muy buena tratando de ayudar. De hecho, el video que tengo acá abajo es un video que seguramente mucha gente ha visto, un video de una persona, que es una chica que pone un video de un bebé llorando, ¿cierto? Y llama a una compañía de teléfono, creo que es de teléfono, no me recuerdo bien, y terminan dándole todas las credenciales de otra persona por diciendo que es su marido. Entonces, la gente siempre quiere ayudar, y cuando nosotros estamos en esta posición, ¿cierto? Tenemos que tener cuidado, ¿ya? O sea, no entregar información nunca, no dar información por mucho que parezca el caso, parezca una persona, digamos, que necesita nuestra ayuda, no, siempre en seguridad hay que ser así. A veces también a los usuarios finales las cosas que nosotros implementamos no les gustan, a veces son para ellos un paso adicional a sus tareas normales, pero hay que explicar que esto se hace por algo. Entonces igual hay que tener la conciencia de irnos educando.
Lo otro, lo típico, vemos algo que nos gusta, aquí puse gatos bailando, yo soy más de dog lover, pero igual, uno le hace clic al meme, ¿cierto? Hay varios, por ejemplo, la otra vez salió un estudio cómo pueden incluso poner un payload malicioso en un GIF, ¿ya? Entonces, bueno, muy sabido, si se abre un link hacia otra página, ¿cierto? Otro tab, puede traer un SVG, cualquier cosa que pueda cargar un exploit, entonces hay que tener cuidado con lo que le hacemos clic. Lo mismo hacia el otro, entregar información. Este caso lo quiero poner de ejemplo a una amiga, espero que no esté en el webinar o no se enoje si la nombro, pero ella hace poco me escribió y me dijo, oye, esto que está aquí, y me manda un link, ¿es un phishing? Y yo le digo, tiene toda la pinta porque era un dominio que era como iCloud.info. No sé qué cosa, y yo le digo, sí, yo creo que, aparte que entré a la página y ya tenía un error 500, entonces le dije, sí, creo que ya está abajo. Y me dice, no puedo creerlo, me robaron el teléfono en la mañana y en la tarde la gente le mandó phishing, perdón, le robaron el teléfono a su novio en la mañana y en la tarde le mandaron phishing a ella, al hermano, a todos los contactos que tenía en el teléfono, al menos en la parte de favoritos en iPhone, para que sepan que eso se puede ver incluso con el teléfono bloqueado. Entonces a esos contactos le enviaron un phishing para recuperar el teléfono que había sido encontrado, no sé qué cosa, como era el phishing bien, y ella cayó en el phishing. Y ella es una persona que trabaja en informática, que es programadora, ¿cierto? Pero ante la situación de estar en cuarentena, ¿cierto? Que alguien le haya robado el teléfono, de no saber qué hacer, hizo clic, entregó sus datos. Y debo ser sincero, a todos nos ha pasado que en alguna vez a mucha gente ha caído en un phishing y uno se siente mal. A mí me ha pasado, hace mucho tiempo caí en un phishing y apenas le di enter, dije, oh, ¿qué hice? Uno se siente mal, no le quiere decir a nadie. Y al revés, cuando uno trabaja en una empresa, uno tiene hasta miedo. Lo importante es transmitir de que si caíste en un phishing, inmediatamente tratar de cambiar tus contraseñas, ¿cierto? Bloquear todo lo que tengas que bloquear y avisar, en el caso que sea el computador corporativo, ¿cierto? Avisar al oficial de seguridad o a las personas de seguridad para que tomen las medidas, se te haga un scan, ¿cierto? Que vean que tus cuentas no estén comprometidas, etc. ¿Ya? Entonces es importante también que todo lo vamos a enfocar aquí al nivel del usuario, porque hoy en día lo que está pasando es que todos están, ¿cierto?, trabajando de sus casas y el perímetro se nos agrandó, ¿cierto? O sea, ya tengo mi data center ahí solito, con un guardia seguramente, y nada más. O sea, no hay gente en la oficina y la gente se está o llevando los computadores o está ocupando los computadores personales. Y en ese caso es que nosotros necesitamos tratar de prevenir el esparcimiento de cualquier ataque. Ahora, importante decir también que los ataques de phishing, aunque parezcan ser ataques generalizados, sí pueden ser dirigidos a una empresa específica, ¿ya? Aquí les pongo el ejemplo para los que quieran ver una película, tiene bastante buena nota, creo que estaba en Netflix, ya no está, es una película que se llama Zero Days, que es una película que está basada en el malware Stuxnet, que es un malware que nadie sabía lo que hacía, ¿cierto? Se esparció por todos lados, pero en realidad lo que tenía como objetivo era hackear una planta nuclear iraní, ¿ya? Entonces, con esto que te demuestra cuál es la eficacia del phishing. Yo el phishing, a pesar de que pueda tener un target específico, yo simplemente puedo empezar a lanzar mi phishing para distribuir mi malware, ¿cierto? Por todos lados, y hasta eventualmente lograr tocar la organización a la que yo estoy atacando. Ahora, los ataques de phishing también pueden ser mucho más dirigidos. Hemos visto campañas específicas. Yo voy a poner ejemplo un poco lo que ocurre en el lado sur de Latinoamérica, que es el que más me toca ver, pero hemos visto, por ejemplo, campañas asociadas a Lollapalooza, de entrada gratis, campañas asociadas a estos shows de dinosaurios, que claro, te llegan al correo corporativo o te llegan a tu correo personal, y los ves desde el computador corporativo o desde alguna parte donde tengas acceso a algún tipo de información, y terminan de todas formas ingresando a los sistemas de la compañía, a pesar de que no es un phishing orientado, digamos, a la empresa en particular, ¿ya? Entonces, ojo con el tema del phishing, que lo vamos a tocar harto, porque las campañas están orientadas mucho con phishing, y esta es la puerta de entrada de muchos ataques. Hemos visto ataques a bancos que han ocurrido a través de phishing, donde luego se toman una impresora, viven 6 meses en la impresora, hacen scan de puerto cada un segundo. Créanme que son cuidadosos con eso.
Y por otro lado está el tema del engaño, que esto puede provocar un montón de cosas, como por ejemplo, si me engañan y yo lo que estoy tratando de buscar es dinero rápido, normalmente son ataques de ransomware. Entonces esos ataques de ransomware, ¿en qué terminan? En gente que termina pagando recompensa o incluso empresas que donde hay computadores de ejecutivos VIP, ¿cierto? Que terminan pagando esa recompensa. Hace mucho tiempo se hizo un estudio respecto a esto, yo no sé si los números estarán actualizados, pero normalmente en ransomware el success rate, o sea, el éxito que tenía cada ransom que yo enviaba es de 2%, o sea, el 2% de los ransom pagaba de vuelta, pero eso le significaba a una persona más o menos un ingreso de $15,000 al mes. Entonces eso es para que vean lo potente que es y al final la gente que se dedica es gente que está buscando hacer dinero fácil a través de la ilegalidad. ¿Ya? Entonces, 76% de las organizaciones experimentaron ataques de phishing el año pasado y del total de los ataques a organizaciones, el phishing constituye el 68%. De eso mismo, y que está ligado porque mucho del phishing contiene ataques, o sea, contiene archivos maliciosos, ¿cierto? El resto son archivos maliciosos, se me borró el porcentaje aquí, pero debería ser, creo que si no me equivoco, un 19%, algo así. Y el resto de ataques, o sea, lo que uno más se imagina como exploit, ¿cierto? Son solamente el 11%. O sea, son ataques ya más dirigidos hacia el perímetro. Si se dan cuenta, es esta torta que está acá, e incluso podríamos tomar solo esta torta. Entonces, el proteger a nuestros usuarios, más hoy en día con el acontecer, es algo súper importante, ¿ya? Y es algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de desarrollar una política de seguridad. ¿Ok? Ahora, ¿qué hacemos para prevenir? Para prevenir ataques de phishing, si se dan cuenta, no estoy hablando de ningún producto, de ninguna solución, a pesar de que hago referencia a veces a algunas cosas que nos pueden ayudar, pero la idea es que ustedes tengan primero, o la idea es tratar de demostrar cómo uno primero tiene que tener la idea de lo que quiere hacer. Yo soy hijo de profesores, así que trato de hacer todo muy didáctico. A veces si parece que estoy enseñando es por eso, así que espero que no es un imperativo de lo que tienen que hacer, sino que son más que nada mis recomendaciones, ¿ya? Pero el tema de ataques de phishing, muy importante lograr detectar el phishing con Machine Learning o con IA. Lo puse ahí porque creo que es importante, porque la detección de phishing o solamente con reputación de URL es algo que hoy en día es imposible de controlar. Los dominios, la cantidad de dominios asociados, la cantidad de URLs que se generan de phishing por día, si no creen, entren a PhishTank o alguno de estos sitios que colectan URLs de phishing, y es altísimo todos los días, entonces es algo imposible de llevar, ¿ya? Volviendo al ejemplo del coronavirus, el phishing hoy día está como en la fase 4, o sea, ya no se sabe de dónde viene, está en todos lados y es imposible, digamos, que yo mantenga todas las URLs de phishing siempre detectadas, ¿ya? O sea, hay muchas miles cada día, por lo tanto vamos a ver cómo funciona un poco el Machine Learning en esto y cómo nos puede ayudar a prevenir. Lo otro es el tema de reuso de contraseña. O sea, es importante que mi contraseña corporativa sea diferente a mi contraseña personal. Y eso es algo que generalmente viene con awareness. Vamos a ver que hay herramientas que me van a ayudar a detectar esto, pero también yo no le puedo obligar a una persona a tener un tipo de contraseña. O sea, sí un tipo de contraseña, lo puedo exigir que tenga mayúsculas, minúsculas, pero ¿cómo puedo prevenir yo que esa persona tenga su misma contraseña en Gmail? ¿Ya? Entonces, es importante hacerlo con awareness y tenemos algunas herramientas que nos ayudan a identificar, pero sí o sí la persona es la que tiene que tomar esa acción, por tanto hay que educarla al respecto. Y bueno, todo esto hay que bloquearlo, ¿cierto? Evitar fugas de información también, por ejemplo, si la persona ya está cayendo en el phishing y está enviando información, por ejemplo, intentar bloquear eso, hay diferentes métodos, ¿cierto? Diferentes tecnologías que nos pueden ayudar a eso. Por otro lado, la descarga de archivos maliciosos. Normalmente el phishing está asociado a la descarga de algún malware o a la captura de información. En el caso de la descarga del malware o la descarga de algún archivo malicioso, es importante contar con una protección que me prevenga contra ataques de día cero. Esto puede sonar un poco obvio para algunos, pero es importante mencionarlo. Los anti-malware hace mucho tiempo que dejaron de ser una barrera para los atacantes. Si bien ayudan a contener, sobre todo cuando ya ha ingresado el malware o cuando yo ya tengo una firma para el malware,
de nuevo, poniendo el ejemplo del coronavirus, el anti-malware es cuando yo ya tengo es la vacuna que tengo que crear, pero una vez que ya el malware es conocido, o sea, una vez que ya infectó a alguien o una vez que hizo a alguien. Y nosotros, obviamente, si tú estás en tu corporación, tú nunca vas a querer ser ese paciente cero, ¿cierto? O sea, yo no quiero ser el experimento de que este sea el malware, se descubre en mi corporación y que se cree la firma de antivirus en base a mí, ¿cierto? Entonces, por eso es importante tener una solución que me proteja de ataque de día cero, o sea, normalmente un sandbox, ¿cierto? Que me va a ayudar a que cada vez que ingrese un archivo y que yo no tenga una firma para determinar si es un archivo malicioso o no, que yo lo ejecute en un ambiente controlado para ver si es que es un malware o no, qué es lo que hace y cómo reacciona, ¿ya? También otro método que es sanitizar archivos, o sea, por precaución, eliminar las variables o los componentes que podrían ser maliciosos mientras se hace un análisis, ¿cierto? O mientras de alguna forma se analiza el archivo. ¿Ya? Esto es importante y sobre todo hoy en día, porque hay que ser, vamos a ver los números después, van a ver cómo se han disparado los ataques de malware, y esto es importante que lo tengamos presente. ¿Ya? 80% de las amenazas se pueden prevenir antes de llegar al dispositivo usando estas simples dos políticas de seguridad, ¿ya? Incluso independiente de la tecnología, ¿ya? Lo importante es mantener sí o sí estas políticas y nos van a ayudar a prevenir más o menos el 80% de amenazas, ¿ya? Obviamente van a haber otro tipo de ataques y pueden haber otro tipo de situaciones, como por ejemplo la gente me dice a veces, oye, pero yo tengo esta solución. Y yo le digo, bueno, ¿de qué te sirve la solución si le pusiste una excepción al ejecutivo VIP y cuando puso el USB se le llenó de malware y el ransomware se distribuyó? Entonces, no olvidemos la configuración y este es el momento de ser estrictos. Como oficiales de seguridad, como personas de seguridad, esta es una oportunidad de ser estrictos y mostrar que estas medidas son por algo. Ahora, como ejemplos de malware, quiero dejar esta excelente lectura para los más computines como yo. Tuve la oportunidad de que me pasaran el payload para hacer pruebas. Yo aquí hice la ingeniería reversa en el AIDA. Estuvo muy entretenido a los que les gusta el análisis de malware. Yo me estoy metiendo recién en el tema, soy más del lado del exploiting, que es lo que más me gusta, pero por el lado de análisis de malware lo encontré muy entretenido. Es una versión, una modificación de un malware antiguo, pero embebido y usado en una campaña de coronavirus, ¿ya? Entonces, el research lo pueden ver completo. Yo, de hecho, voy a intentar mostrárselo aquí. Ups. No, lo tenía abierto acá. Entonces, el research es bien completo. Si se dan cuenta, está toda la información detallada. Pueden acceder a él. El blog de Checkpoint de Research, que es research.checkpoint.com, siempre publica artículos muy entretenidos al respecto y sobre todo educativos, que nos van a enseñar a ver cómo se comporta el malware, etcétera. Entonces, vale la pena que lo revisen si es que tienen tiempo. ¿Okay? Entonces, pero, ¿qué es lo que les quiero mostrar de este malware? Para que vean primero cómo se entrega. El malware originalmente es un malware que, si se dan cuenta, es un documento Word, ¿ya? Que tiene... creo que me están hablando por el chat, pero no lo puedo ver, así que lo voy a revisar al final. Disculpen, es que tengo aquí un problemita con el Zoom, no lo puedo revisar. Pero ahí están Vladimir y Mike, están ayudando con las preguntas en caso de que tengan. Yo voy a tratar de responderla al final, como dijo Francisco. Pero el malware, como se ven, es un payload que está dentro de un archivo Word. El Word es el documento, ¿cierto? Un documento relacionado a coronavirus, al parecer hacia una vacuna, ¿cierto? Independiente de lo que diga, hoy en día es un documento que la gente va a tender a mirar. Entonces, esto es la parte de social engineering que lleva el coronavirus, porque al final le puedo infectar documentos, ¿cierto? Puedo, ¿cierto? Meter payload en varias partes asociadas al coronavirus y la gente va a tender a abrirlas porque está preocupada. Porque si alguien ya, por ejemplo, yo mismo, se me seca la garganta y ya me empiezo a pasar rollo, me empiezo a buscar en internet los síntomas, lo mismo. Entonces, si te llega algo, la gente está muy sensible al tema, entonces va a tender a hacer clic.
Acá les dejo un documento para los que les guste la seguridad ofensiva de cómo embeber, de una forma muy básica, hay formas mucho más avanzadas de hacerlo, pero bueno para partir el que quiera, cómo, digamos, dentro de usando Metasploit, cómo puedo usarlo para embeber una macro, ¿cierto?, en maliciosa dentro de un archivo Word, etcétera. Así que también si alguien tiene ganas de aprender, ahí está el link al respecto. Ahora, el malware, una vez que se distribuía, hacía algo que me pareció muy bacán, a nivel cierto de algoritmo, de cómo lo hacía, porque tenía una persistencia bastante inteligente. Por ejemplo, el documento, una vez que se entregaba, lo que hacía era que este archivo Intel WLL, que son, por así decirlo, unos DLLs propios del Word, no son DLLs como sí, pero son archivos que se cargan, perdón, cada vez que se inicia Word. Entonces, tú cuando veías el documento, este era el bypass de sandbox que tenía, ¿cierto? Y logró bypassear muchos sandbox a nivel mundial así, porque lo que hacía era que tú le hacías doble clic y el archivo no hacía nada malicioso, ¿ok? Pero cargaba el Intel WLL, ¿cierto? En este directorio, que es el directorio que inicia todos estos DLL cada vez que yo abro Word. Entonces, el malware no iba a hacer nada en ese momento. El sandbox creía que, cierto, que no hacía nada este documento, que no tenía nada malicioso, se le entregaba el archivo a la persona lo ejecutaba, lo abría, no pasaba nada, pero cuando lo abría se cargaba este Intel WLL en este directorio. Por tanto, cuando se cerraba el archivo y la persona volvía a abrir Word para cualquier cosa, ni siquiera, no sé, para escribir otro documento, lo que sea, o abrir otro documento para leerlo, se cargaba el Intel WLL, que lo que hacía era se conectaba a este file server que está acá y bajaba recién el loader, que era un DLL, que lo que hacía era conectarse a un centro de command and control donde bajaba un backdoor. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, la cadena tiene un montón de cosas. Incluso vi que muchos anti-malware en esta etapa aún no lo detectaban, ¿ya? Y lo detectan recién acá. Entonces, si se dan cuenta, cuando ya lo detecto, cuando ya estoy conectado a un centro de command and control, si no tengo un módulo de antibot, por ejemplo, mi corporación se va a ver atacada, ¿ya? O sea, si estos centros de command and control no estaban bloqueados, lo que terminaba pasando era que se iba a infectar. Entonces, también importante, no nos olvidemos de mucho, por muchas precauciones que tomemos, también tenemos que tener métodos de sanitización o de seguridad post-infección. O sea, una vez que ya estoy infectado, ya está cargado esto, tengo que evitar la conexión hacia el centro de command and control. Entonces, este tipo de protecciones son muy útiles para prevenir, digamos, el esparcimiento de esto, porque este backdoor lo que hacía era empezar a copiarlo a cualquier otro, tratar de copiarlo a cualquier otro PC en la red. ¿Ya? Eh, Esto importante, la persistencia, un sandbox, o sea, un antivirus tradicional, si cambio el hash, si cambio la forma en la que se ve el archivo, no lo va a poder detectar. ¿Ya? Ahora, analizando un poco más qué es lo que hacía este malware, la gente de investigación de Checkpoint se dio cuenta, para que vean que también la gente que programa malware comete errores, es que tenía el directory listing activado en los centros de command and control, y ahí se pudieron bajar los archivos que realizaban, digamos, que creaban el backdoor, ¿ya? Y con eso se pudieron determinar y se pudieron mapear todos los centros de command and control, ¿cierto? Y todos los dominios asociados, los que fueron claramente reportados en nuestro Threat Cloud. Por tanto, cualquier persona que se vea hoy día afectada con esto, se encuentra, digamos, protegida por nuestra nube, ¿cierto? Nuestra nube de inteligencia. Así es como también se comparte la inteligencia, digamos, de todo nuestro, en este caso manual, pero también puede ser automática. Cada vez que detectamos un archivo malicioso, compartimos la firma de ese archivo con nuestro Threat Cloud, para que así tanto los otros componentes de tu organización o de la organización que tengan un sandbox se vean inmediatamente actualizados, y también el resto de nuestros clientes. Entonces, así mantenemos, digamos, vamos a hablar después de eso, podemos reducir la superficie del ataque. Ahora, muchos se harán la pregunta, ¿cómo yo evito que me llegue este malware primero? O sea, es lo mismo que ahora, ¿cómo me lavo las manos, por así decirlo, para evitar el contagio? ¿Cómo hago cuarentena en mi empresa para no contagiarme con este malware que anda dando vuelta? ¿Cómo lo puedo hacer? Y ojo, mencionar que el Bichus Panda es uno entre muchos de los que andan dando vuelta. O sea, es una variante, para que vean, de un malware de hace como 3 años, pero que todavía sigue siendo efectivo.
Entonces, ¿cómo nos llega este malware? La respuesta es phishing. Phishing, ¿por qué? Porque sigue siendo, a pesar de que hay otros métodos de distribución de malware, el tema de los pendrive, ¿cierto? Ya se ocupa poco. La gente para compartir archivos hoy en día, también es importante mencionar un poco el tema de estado IT, la gente ocupa sí o sí cualquier método para poder transferir archivos y a veces métodos que están o servicios que están fuera de la organización, como por ejemplo Dropbox. Incluso la gente comparte mucho por WhatsApp web. Pásame el PDF, ¿cierto? Por acá, y eso no pasa por ningún control de la compañía. Entonces es importante también educar a los usuarios a usar los servicios que están designados para eso, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, usamos varias herramientas corporativas y tratamos de usar todas esas herramientas y no tenemos permitido acceso a otras herramientas justamente para evitar esto. No solo para evitar fuga de información, sino para evitar que el malware se esparza, porque si no lo paso por ningún control, ¿cierto? No puedo evitar que llegue al usuario. Ahora, respecto a las estafas, esto sí lo quería mostrar, el COVID y el coronavirus hoy en día está en todos lados. O sea, es cosa de hacer una búsqueda en Google, ¿cierto? Y se pueden encontrar un montón de ejemplos. Y quiero destacar estos dos que me parecen ya, no sé, de una maldad. Hay gente que hace cosas, de hecho, por último, aunque no afecten los sistemas informáticos, me parece, o sea, cómo crear una vacuna para el coronavirus en casa. O sea, ya a ese nivel de estafa hemos llegado. O sea, gente que está tratando de hacer una vacuna casera y vender insumos para hacer una vacuna casera. La vacuna del coronavirus, aunque lean noticias de que está, ninguna vacuna se testea, no puede saltarse el método de testeo que da la Organización Mundial de la Salud, y entonces cualquier vacuna la vamos a tener en 18 meses. Así que por favor, si alguien está pensando en algo así, no se puede hacer ya. Así que ojo con estas cosas porque son importantes, por aquí es por donde entra el malware normalmente. Ahora, esto no es algo solamente que afecta al resto del mundo, en Latinoamérica no estamos exentos de esto. De hecho, por ejemplo, al más de alguno habrá visto estos mensajes, ¿cierto? Premiar tu fidelidad, subsidio por la cuarentena, ¿cierto? Recibir ayuda alimentaria. Por eso les digo, la gente, si tú ves un mensaje que te habla de recibir ayuda alimentaria y estás en una situación complicada hoy en día, lo más probable es que no lo pienses tanto, ¿cierto? O no te fijes tanto en si es en la URL o en qué es lo que es, sino que uno va a sentir, oh, me están ayudando por fin. ¿Cierto? Ejemplos más orientados a Latinoamérica para que vean cómo, en el fondo, esto no solamente por SMS la gente termina cayendo. Y esa misma credencial, ese mismo acceso que robaron, quizás el mismo acceso de Active Directory de la persona, y así es como se compromete mi organización. Por tanto, tenemos que, vuelvo a ser insistente, tenemos que cuidar a nuestros usuarios. Como ejemplo, otro artículo de Checkpoint bastante interesante, en este caso en el blog de Checkpoint, de cómo se han visto aumentados los dominios asociados a COVID-19 y coronavirus. Para que se hagan una idea, esta es la última semana para que vean cómo se destapó desde el 17 del 02 hacia adelante. Ya venía con un ingreso, obviamente en diciembre, cuando el virus todavía estaba en una región específica, ¿cierto? Y no pasaba nada. Vean cómo aumentó después y cómo se ha proyectado ahora hasta llegar hasta, no sé, de los menos de 1000 dominios que se registraban, hasta más de 6000 semanal. ¿Ya? Esto es weekly, entonces ni siquiera es algo mensual. Entonces, 6000 dominios semanales, imagínense la cantidad de estafas asociadas. Por otro lado, los trends muestran las discusiones maliciosas versus los trends de Google. Entonces, si se dan cuenta, este tipo de conversaciones maliciosas, donde se intercambia el link malicioso y todo, han subido exponencialmente, ¿ya? Importante tener en cuenta para que se vea que esto está. Y podemos ver ejemplos. Aunque parezcan ridículos, la gente al buscar cosas de coronavirus le van a aparecer, por ejemplo, esta oferta. Un MacBook supuestamente en oferta por coronavirus, porque por esta cuarentena, o ya cosas que me parecen más crueles. Esto me lo mandó un amigo hoy día en la mañana y lo quise poner, tenía otra imagen acá, pero esto ya me parece cruel, como donar a la Cruz Roja para ayudar a los sistemas de salud en el mundo, ¿cierto? Y resulta que es una estafa y tiene para poner tu tarjeta de crédito y te sacan la plata directo de tu tarjeta.
me parece a mí bastante cruel, pero para que vean cuál es el nivel de estafa al que se llega, ¿ya? O sea, lo que se puedan imaginar va a ser, ¿ya? Y seguramente ya hay gente en su corporación que haya caído. Hay una frase que siempre digo, la repito en todas las presentaciones, así que los que me han visto una presentación mía la saben. Yo creo que hay dos tipos de empresas en el mundo, las que han hackeado y las que no saben que la han hackeado. Entonces, tengan cuidado con eso y tratemos de mantener, digamos, eso al respecto. Ahora, un esquema sencillo de cómo funciona normalmente un phishing y cómo yo puedo targetear una corporación específica, ¿cierto? Primero, atacar, digamos, ya sea con una campaña, o sea, crea una campaña, esta es la que yo le he hablado, que tiene mucho éxito de la campaña, por ejemplo, los dinosaurios. Que yo como, no sé, yo no tengo hijos, pero siempre mis amigos andan, no, tengo que llevar a mi hijo a los dinosaurios, no sé qué, parece que en todos lados van estos shows de dinosaurios y llegan para comprar entradas, ¿cierto? Si eres cliente de tal banco, compra la entrada más barata, bla, bla. Targetea a una, digamos, organización. De hecho, ojo con LinkedIn. Yo de LinkedIn puedo extraer perfectamente la información VIP de los ejecutivos VIP de una empresa, ¿ya? Y tratar de enviar el malware hacia allá. ¿Por qué se enfocan harto en los ejecutivos VIP? Porque normalmente se les dan más permisos. No, es que tiene un Mac, que le vamos a dar más permiso, que no puede leer el... Eso, aunque no lo crean, la gente que está del otro lado lo sabe, ¿ya? Entonces, se puede hacer algo, digamos, específico, luego que se envía el ataque, ¿cierto? Se abre el ataque dentro de la víctima y se termina infectando la corporación para extraer la información, el ataque, lo que sea que haya. Les puse aquí un link para un artículo, es viejo, es del 2009, pero es el ataque de phishing más grande que ha habido en la historia, y el FBI hizo un artículo muy bueno al respecto de cómo, para que sepan cómo se planeó de atrás, porque muchas veces dándose cuenta de esto es como que uno le toma el peso. ¿Ya? Ahora, después de haberle hablado todo esto, la idea es mostrarle cuáles son qué es lo que podemos hacer nosotros para proteger a nuestros usuarios. De nuevo, no es que uno tenga que ser el papá, digamos, ni el jefe de familia de nuestros usuarios, pero sí tenemos que tratar de protegerlos, sobre todo hoy en día, porque al final nos van a pasar la cuenta a nosotros y a nuestra organización. Entonces, la estrategia que nosotros tenemos como compañía, que es el framework, por así decirlo, que usamos para proteger a los usuarios contra amenazas avanzadas, primero es reducir la superficie del ataque. O sea, mientras yo menos posibilidades, porque como les decía, esto generalmente es masivo. Entonces, si van a enviar el malware a los, no sé, 5.000 usuarios de mi organización, yo tengo que reducir la superficie del ataque y tener protegido la mayor cantidad de usuarios posible, ¿ya? Digo posible porque los que trabajan como oficiales de seguridad saben que normalmente instalar cosas en los usuarios o darle awareness es una cosa que lleva algunos días, entonces siempre puedo tener un gap. Pero la idea es tratar de reducirlo lo más posible e instalar soluciones que me permitan ayudar o el awareness necesario a todos los usuarios. Lo otro, necesitamos después una solución de anti-malware avanzado que me permita prevenir el ataque antes de que se ejecute. De nuevo, no me sirve que el ataque se detecte cuando ya se ejecutó en un, por decirlo entre comillas, paciente dentro de mi organización, porque ese paciente se va a volver el paciente cero y voy a terminar yo siendo, digamos, el que crea la firma para ese malware, y no queremos eso. Queremos que la firma se cree en un ambiente de sandbox controlado. Lo otro, la protección en tiempo de ejecución. O sea, una vez que está ejecutado, tengo que ver cómo lo contengo. Por ejemplo, lo que explicaba antes, tener una solución de antibot, que cuando yo me vea infectado, que a pesar de que se haya infectado un PC específico, que no pueda acceder al centro de comando en control. Y si vieron el ataque anterior, prevenir eso puede ayudar a que simplemente el malware no haga nada. Porque si no se conectaba al centro de comando en control, no bajaba el backdoor, ¿ya? Y eso es algo muy común en el malware, porque si yo pongo el backdoor dentro, si pongo un reverse shell, si pongo un payload malicioso dentro, es más probable que me detecte. Entonces más fácil poner un downloader hacia un centro de comando en control para que se baje el archivo. Por eso mecanismos post-infección siguen siendo útiles. Por último, contener y remediar, ¿cierto? Que me va a ayudar a contener el archivo, evitar que se esparza, ponerlo en cuarentena, borrar el archivo, lo que sea. Y
analizar y predecir, que me va a ayudar a generar un forense y predecir el ataque, etc. Para esto nosotros, y les puse acá el caso que a mí me encanta de Sony Pictures, porque fueron muchas veces a dar esta misma información que le estoy diciendo una persona de seguridad, y el oficial de seguridad no se lo tomó en serio y terminaron filtrándose los correos de Sony, si se acuerdan, caso hace algunos años. Entonces, lo primero es que tenemos que tener una protección contra amenazas conocidas, sí o sí, por performance también es importante tener una solución de antivirus basada en firma, pero aparte es importante tener una solución de amenaza de protección de día cero. Y aquí me voy a tomar un minuto para hablar de que una de las diferencias que nosotros tenemos como compañía es que tenemos nuestro CPU Level Detection, que en el ejemplo del malware anterior, el bypass que tenía Sandboxing, ¿cierto? Nosotros somos capaces de detectarlo por una razón específica. El CPU Level Detection lo que hace es que cuando una vez que se ejecuta el archivo, este CPU Level Detection mira las órdenes en memoria que el malware ha ejecutado y podemos ver qué órdenes están almacenadas y qué es lo que hizo en memoria. Por tanto, podemos detectar esas órdenes a CPU y podemos ver que el archivo sí hace algo malicioso, a pesar de que cuando le di, por así decirlo, doble clic, no hizo nada. ¿Ya? Tenemos más de 20 motores para prevenir ataques de día cero, entonces tenemos una solución. De hecho, en el NSC Lab hemos sacado 100% de catch rate frente a amenaza, justamente por eso, por el CPU Level Detection. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se ve un ataque hoy en día? Por ejemplo, de nuevo, con un antivirus tradicional, yo voy a poder tener cierto acceso a bloquear esto, ¿cierto? Prevenir, estoy haciendo aquí la ingeniería reversa, ¿cierto? Prevenir que una vez que yo descargue el archivo, se ejecute el malware que vaya a quizás descargar alguna cosa, ¿cierto? O que vaya a hacer alguna cosa maliciosa, pero todas las variantes del malware, de lo que haya hecho adicional a eso, no los voy a poder detectar con un antivirus tradicional porque no voy a ejecutar el archivo y voy a ver lo que hace. Por lo tanto, todas las variantes que pueda tener de persistencia o las variantes que tenga el malware no las voy a poder bloquear. Si se copió hacia alguna parte, entonces por eso es que es importante tener una solución completa que bloquee el ataque completo de, y no solamente lo que puedo ver, ¿ya? Cuando hablo de ver, hablo obviamente de lo que ve el antivirus. ¿Ya? Es importante hacer esta ingeniería reversa y esto lo podemos hacer nosotros. Entonces, todo esto que está acá no lo va a ver un anti-malware tradicional, lo que está con flechas de color rosa. ¿Ya? Nosotros sí limpiamos todo el ataque. Importante también decir que lo remediamos todo. Esta es nuestra consola. De lo que yo estoy hablando ahora es nuestra solución, obviamente, de anti-malware y de solución avanzada en nuestro endpoint, que la voy a mostrar ahora en una demo, por eso lo he hecho un poco rápido. Pero nuestra solución, que se instala en cada, digamos, PC, nos permite, ¿cierto? Primero identificar, ¿cierto? Ver qué tan complejo es el ataque, si debo preocuparme, ver qué componentes, ¿cierto? Elementos se vieron impactados. Después, qué tipo de malware es, por ejemplo, si es un malware bancario, si es un troyano, si es un ransomware, por ejemplo, si es un ransomware, ya sé qué medidas puedo empezar a tomar. ¿Cuál fue el business impact? Esto en nuestra consola, de nuevo lo recuerdo. Y cómo entró. Entonces, si se dan cuenta, podemos ver un análisis completo del ataque y si se remedió o no, qué es lo que falta por remediar. También acá abajo pueden ver se puede hacer una contravista del ataque contra Mitre, ¿cierto? Para ver contra el framework de Mitre, para ver el nivel de risk assessment que tenga, digamos, el ataque. Y obviamente también tenemos nuestro Incident Response Team, que es algo que ustedes pueden contratar. En el caso de que se vean frente a algún ataque, ustedes pueden llamar al Incident Response Team y ellos te van a ayudar contra un ataque. ¿Ya? Para las personas que estén trabajando en algún medio, en alguna empresa ligada a la salud, y tienen algún incidente, por favor contacten a su ESI local de Checkpoint porque los podemos ayudar de forma ahora rápidamente por lo que está pasando ahora. Así que no duden en contactar a su ESI local, que ellos los van a poner en contacto con el Incident Response Team. ¿Ya? Podemos hacer un network map y con esto automatizamos, si se dan cuenta, hasta el 80% del trabajo en analista de seguridad.
Todo esto lo hacemos contra nuestra solución, lo hacemos, perdón, con nuestra solución de endpoint, que está de nueva generación, que nos permite protegernos contra esto. Ahora, ¿qué hacemos contra el phishing? Pero no alargarme mucho porque quiero hacer la demo. Así que si me paso unos minutos me perdonan. Pero ¿qué es lo que queremos hacer contra el phishing? Primero, hay que lograr mentalizarse en detener ataques sofisticados de phishing. O sea, no nos podemos confiar en una reputación de URL porque lo más probable es que el phishing que nos va a llegar hoy día va a ser phishing nuevo. ¿Ya? Por así decirlo, phishing de día cero. No sé si existe el concepto, pero es algo importante. Ahora, ¿qué hacemos nosotros contra el phishing? Nosotros tenemos un módulo anti-phishing tanto en nuestro endpoint como en nuestra solución de correo SaaS, que voy a mostrar al final, que nos van a ayudar a prevenir el phishing, pero si se dan cuenta, ¿qué es lo que vamos a analizar? No vamos a mirar solamente la URL, sino que vamos a, por ejemplo, a revisar si hay lenguaje sospechoso. Tenemos un IA, ¿cierto?, que se encarga de ver lenguaje similar. El phishing muchas veces ocupa el mismo lenguaje, sobre todo porque a veces viene de países, por ejemplo, de no habla inglesa o de no habla en español, donde las traducciones son malas y se tienden a cometer los mismos errores. También vemos si es que el lenguaje empleado en el subject es un lenguaje de phishing, ¿ya? Podemos ver si está enviado a alguna cuenta VIP, ¿ya? Podemos hacer ver el link y ver el tráfico que tiene el website al que perdón, claro, el link que se está proporcionando. Vamos a revisar el sitio y ver el tráfico. Si es un sitio de un banco debería tener mucho tráfico, si un phishing va a tener muy poco tráfico, ¿ya? El nombre del remitente, lo revisamos si es que está asociado a la marca o no, si el MX del dominio tiene efectivamente, el dominio oficial o no, y hacemos todo ese análisis, que son más de 300 indicadores, que entramos a unidad, y eso nos ayuda a determinar si es que esto es un phishing o no. Esto nos va a permitir protegernos contra robo de credenciales, fraude financiero, ¿cierto? Spear phishing, whiling, ditching, todo eso. Así es como, digamos, se ve en la consola, así que esto lo voy a pasar. Les dejo acá de nuevo un link para que vean cómo los ataques de phishing, cuál es ¿cómo se llama? El común denominador entre ellos, un artículo bien bueno en InfoSec Institute, así que se los dejo ahí también, ¿ya? Por último, no nos olvidemos que estamos todos usando hoy en día la nube, especialmente todos los que nos fuimos a la casa. Estamos ocupando correos basados en nube, ¿cierto? Aplicaciones basadas en nube. ¿Y cómo nos protegemos, cómo protegemos el acceso a estas aplicaciones? Porque, a ver, en el caso de, por ejemplo, G Suite o Office 365, son aplicaciones que están protegidas por, obviamente, son productos software as a service, entonces la disponibilidad del servicio no va a estar en juego porque lo proveen, digamos, las nubes que yo he contratado o que estoy usando. Pero el acceso a estas cuentas o el robo de credenciales posibles para acceder es algo que nosotros tenemos que preocuparnos de eso, ¿ya? De nuevo les dejo un artículo de Forbes para que vean cómo año a año han crecido las aplicaciones SaaS y que el rango de crecimiento está entre 5 a 20%. Entonces, lo que es mucho para un año a año, y este año se espera que sea aún mayor, ¿ya? Sobre todo ahora, imagínense, o sea, tengo a toda la gente en la casa. ¿Qué es más seguro? ¿Una VPN hacia el exchange o una VPN y un acceso seguro hacia mi Office 365? ¿Ya? Y les dejo esa pregunta ahí para ver que se la planteen. Entonces, para este caso nosotros tenemos CloudGuard SaaS. CloudGuard SaaS es una protección, digamos, para accesos a software as a service. Y cómo trabaja, esencialmente, es a través de una API, ¿cierto? Un API que se conecta directamente a la API de nuestro proveedor de SaaS para, por ejemplo, vamos a poner el caso del correo, que es típico. Cada vez que llega un correo hacia Office 365 o hacia G Suite, nos envía una copia del correo para analizar, ¿ya? Y esta copia pasa por un montón de filtros y cosas para indicarnos si es que esto es un malware, si hay un phishing. Y ocupamos la misma inteligencia y los mismos motores que les mostré antes para detectar el malware o el phishing. Ya nos integramos también, tenemos una protección de identidad súper robusta para evitar robo de identidad, para evitar el famoso Superman login, o sea, si alguien se loguea aquí, 5 minutos después en la India, ¿cierto? Bloqueamos la cuenta. Si detectamos actividad sospechosa desde un computador no reconocido, podemos también ligar el login a un dispositivo específico. Eso quiere decir que si yo quiero que la persona solamente entre a mi
no sé, a mi G Suite, ¿cierto? A mi Gmail desde un computador específico, se puede hacer, ¿ya? Podemos generar perfiles de riesgo. Obviamente hacemos toda la inspección y toda la inteligencia que les acabo de explicar en nuestro Threat Cloud. Y la administración de todo esto es 100%, como es un producto SaaS, es 100% cloud, por tanto no necesitamos instalar nada. De hecho, las POC que yo he hecho y las instalaciones no duran más de 5 minutos, así de fáciles de instalar. Necesitamos ponernos de acuerdo con el administrador no sé, del Office, del G Suite, y listo, queda rápidamente funcionando. Entonces, si alguien está en la necesidad hoy en día urgente, contacta a su SI local porque le pueden hacer una prueba muy rápidamente, de verdad que no se demora nada, y así de una empiezan a ver. De hecho, yo lo instalé hace poco en una empresa y de inmediato a los 5 minutos ya me dijeron, oye, qué bueno, pillamos unos malware, pillamos un evento de DLP, ¿ya? Entonces, CloudGuard SaaS nos va a ayudar a protegernos contra esto, nos va a dar más visibilidad y nos va a ayudar al respecto. Entonces, como para resumir y para ir cerrando, antes de hacer una pequeña demo, de nuevo, la demo basada en cómo lo va a ver el usuario, para que vean cuál es la efectividad del producto. Primero, decir que esto ya sí lo quiero ver un poquito, importante transmitir este mensaje. Nosotros tenemos este framework y que puede ser muy útil en los tiempos en que estamos viviendo. Primero, reducir la superficie del ataque. Como les decía, el tema aquí entra el tema del control. No olvidemos, seguimos necesitando firewall en el endpoint o en el perímetro. Necesito realizar control de aplicaciones y proteger mis puertos. O sea, no voy a exponer puertos, no voy a exponer servicios que no estén protegidos. Tengo que mantener mi data encriptada. Hay mucha gente trabajando desde sus casas. Nosotros, si necesitan, podemos habilitar el Mobile Access, ¿cierto? Javier la semana pasada dio una charla al respecto muy buena. Para los que no lo pudieron ver, está grabada por ahí. Entonces necesitamos acceso remoto VPN, encriptación de disco, ojo. Si mis laptops van a salir de la empresa, quizás sea importante encriptarlos porque si me los roban, no quiero que accedan a la información. Por ejemplo, especialmente no hablando de VIPs, ¿ya? Evitar la descarga de archivos comprometidos, ¿cierto? El tema de password, reuso de credenciales, ¿ya? Ahora, después tenemos que prevenirlo. Una vez que ya nos protegimos, redujimos, perdón, la superficie del ataque, necesitamos sí o sí prevenirnos frente al malware. Aquí entra el tema, como haciendo la analogía a coronavirus, no queremos ser el paciente cero, tenemos que protegernos antes, ponernos, por así decirlo, nuestra compañía en cuarentena, que no entre nada que nosotros creamos que es malicioso, ya sea por anti-malware o por file reputation, si es conocido, o si no, emulación, ¿cierto? Análisis estático, análisis dinámico del archivo para poder lograr identificar el archivo malicioso. Protección en tiempo real, una vez que ya está corriendo el malware en un dispositivo, lograr identificarlo, lograr, por ejemplo, si es un ransomware, lograr detenerlo antes de que empiece a encriptar archivos, y haber temas de evasión, ¿cierto? Que podamos controlarlo, el tema de antibot, para evitar, digamos, las conexiones hacia afuera, hacia algún centro de command and control, y contener y remediar también, que va sumado en la mano, o sea, una vez que lo identifico, lograr, ponerlo en cuarentena, ¿cierto? Borrar el archivo, borrarlo de todos los lados donde se ha visto copiado. Y para finalizar, una vez que se ha hecho ese trabajo, ¿cierto? Importante el trabajo de nuestros analistas de seguridad, que nos ayudan a entender el malware para ver si se pudo haber extendido hacia otro lado, y para eso nuestros reportes nos van a ayudar mucho. ¿Ya? Por último, les quiero dejar una pequeña demo, espero que no me tome mucho tiempo, pero la idea es que vean la efectividad de esto ante casos que parezcan literalmente un poco burdos, sobre todo para la gente que es analista de seguridad o que está aquí en la call y que es, digamos, una persona de seguridad. Siempre yo les pongo estos ejemplos cuando muestro ejemplos de phishing o ejemplos de malware. Los usuarios están muy mal educados. Por ejemplo, los usuarios siguen creyendo que solamente un punto .exe puede ser un malware, jamás piensan que un documento Word va a traer algo. Los usuarios tienden a no mirar la URL, caen fácil, y hay que tener cuidado, tenemos que prevenirnos ante la peor situación, ¿ya? Por lo mismo yo tengo acá un demo corriendo. Ups. Se me parece que el tiempo
Vamos a darle aquí un segundo, porfa. Vamos a ver si puedo tomarlo ahora. Ok. Entonces estamos acá en un PC que tiene una protección, digamos, instalada nuestra, ¿ya? Y este supuestamente un usuario puede ser, no sé, Pamela, nuestra ejecutiva, ¿cierto? Puede ser la gerente general, o puede ser también quizás la persona... No olvidemos también que cuando los rangos dentro de la empresa no quieren decir el nivel, no condicen el nivel de información respecto a temas de seguridad que tenga la persona. Muchas veces el gerente de finanzas no tiene idea y solamente manda correo. Muchas veces sí, pero no necesariamente. A veces incluso la gente de soporte tiene mayor resguardo con seguridad, por ejemplo, que un gerente de algún área. Entonces, en este caso vemos que Pamela es una persona que tiene un correo, le llega un correo y vemos que le llega un correo de PayPal, ¿cierto? Que le dice, hey, tiene un pago aquí. Entonces, cosa interesante cuando a uno le llega un pago y yo voy a hacer clic acá. ¿Se dan cuenta? Tengo la protección acá, acá tengo este agente de browser, que también para la gente que ya tiene una solución de anti-malware, pero no tiene una solución de protección de día cero, de anti-phishing, no es necesario que instale nuestro agente, podemos incluso trabajar con un plugin de browser para facilitar las cosas o para tratar de darte esa protección al menos de todo lo que se ocupe dentro del browser. Entonces, si se dan cuenta, los que son más ya, tienen el ojo más agudo, se darán cuenta que el dominio es palpay.com, pero miren el sitio, lo quiero poner porque yo ocupo harto PayPal y me llamó la atención esto, porque si yo entro al sitio original de PayPal y me voy aquí a la parte de login, no es tan diferente. De hecho, el footer está mal, pero fuera del footer, que eso es algo que se puede arreglar fácil, y que quizás en otro explorador funcione mejor, es el tema de la URL. Cosas claves que hay que fijarse, por ejemplo, ningún sitio serio o relativamente formal, una gran corporación va a tener un sitio que no sea con HTTPS, ¿ya? Entonces, si ya no es con HTTPS, hay que tener cuidado. Pero aún así va a haber gente, por ejemplo, yo les aseguro que mi mamá cae en este phishing, ¿ya? Mucha gente va a caer en este phishing. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Fíjense acá en el sitio original, yo voy a hacer clic y me va a salir acá escaneando, ¿ya? Y esto lo escaneó y verificó que el sitio es el correcto y tengo permisos para poder seguir ingresando la información que quiera acá. Ahora, por este otro lado, si yo pongo acá y pongo escanear, vamos a ver que inmediatamente se me abre un pop-up que me dice, ten cuidado, el sitio ha sido bloqueado porque se detectó un phishing. Esto lo hace no solamente por reputación de URL, sino que lo hacemos, revisamos por detrás, ¿cierto? El HTML, las cosas que les mostré, el tráfico del sitio, etcétera. Entonces, así podemos, incluso te mostramos cómo es el sitio original y les mostramos cuál es el sitio de phishing. Entonces, aparte, le da al usuario un poco de awareness, le da un poco de educación, de decir como, hey, estás cayendo en un phishing. Por otro lado, si la persona insiste, esto queda bloqueado. Entonces, no pueden, digamos, entregar información. Entonces, cosas como esta ayudan a frenar, a reducir la superficie del ataque. Y yo de esa forma me prevengo contra ataques de este tipo. Por último, porque creo que se nos está agotando el tiempo y quiero dejarle el tiempo para respuesta, si alguien quiere una demo extendida de esto, por ejemplo, que quiere que muestre el anti-ransomware, quiere que muestre más en detalle la solución de anti-phishing, lo que sea, contacten a su SI local, contacten a su canal que les distribuye y estas pruebas se pueden hacer en todos los escenarios. Tenemos para mostrar qué hacer cuando se descarga un archivo, qué hace la solución cuando detecta un malware, cómo extrae, de hecho, la información. Y de hecho, vamos a aprovechar acá, vamos a acceder con el mismo PC Pamela, vamos por ejemplo, a mostrar cómo detecta un malware embebido en un documento, ¿ya? Entonces, si se fijan bien, aquí tengo un Dropbox falso, ¿no? Obviamente.
Pero supongamos que quiero descargar un archivo que se considerado malicioso. Voy a hacer clic acá, ¿cierto? Se va a descargar el archivo y dice acá, si yo veo, dice que el archivo ha sido bloqueado porque se considera malicioso. O sea, es el acceso al archivo. ¿Puedo ver el detalle de esto? A ver, un segundo. Okay, el archivo original fue detectado malicioso. Esto, como se dan cuenta, es un payload dentro de la macro que lo detectó como malicioso. Por otro lado, nosotros tenemos una solución que está dentro, que la mencioné muy rápidamente, que nos permite extraer la parte potencialmente maliciosa de un archivo, como por ejemplo la macro. Y yo lo que voy a hacer ahora, voy a bajar este archivo, que es un archivo, un Excel cualquiera, y voy a ir a mirar el archivo. A ver. Dice, si deseo bla bla para el archivo, le pongo que sí. Lo voy a abrir, pero cuando voy aquí a View Chart, veo que la macro fue extraída. Y eso sí, le dejo a la persona, en caso de que de verdad requiera la macro para el archivo, le dejo acá un link al archivo original. Entonces puedo de aquí descargar el archivo original en caso de ser necesario. Entonces es una medida bien preventiva, no todas las organizaciones lo toman, pero hoy en día, como está la cosa, yo considero que es muy importante el tema de extracción, sobre todo porque nos altera en general la visualización del documento y la persona que realmente necesite ejecutar una macro no va a tener problema en bajar el archivo original. ¿Ya? Eso es lo que tengo yo ahora para mostrarles. La verdad es que se me pasó un poco el tiempo, no me quiero pasar, pero cualquier profundidad que necesiten de estas demos, cualquier tipo de simulación de algún escenario que quieran realizar, por favor no duden en contactarnos. La idea ahora era mostrar un poquito cómo está la situación actual y mostrar lo que podemos hacer y cómo los podemos ayudar. Así que quiero dar espacio ahora para responder un poco algunas preguntas. Creo que todas las preguntas, Renato, fueron ¿Sí? contestadas en el transcurso de la sesión. Ah, ya, perfecto. Entonces, no sé si hay algo más, Francisco, que tú quieras aprovechar de decir. Yo quiero aprovechar antes de despedirme, de darle las gracias por escucharme y de insistir de nuevo en que si tienen alguna otra cosa, yo sé que hay veces que hay preguntas que no quieren hacerse en público, por favor, no duden en contactarnos. La idea es poder ayudarlos en estos momentos difíciles también. No sé, Francisco, si tú quieres decir Hay algo una más. pregunta, salió ¿Sí? una pregunta, A ver. Renato, ahí, si la puedes contestar. Eh, la veo aquí en Q&A, a ver. No logro visualizarla. A ver, un segundo, por favor. Que voy a dejar de compartir un poco la pantalla, porque no las puedo visualizar bien. Alguien, no sé si Francisco o Mike, alguien me puede leer la pregunta porque no la logro Sí, visualizar, dice, ¿a disculpa. partir de qué versión están disponibles estas herramientas? Nosotros las tenemos, bueno, siempre es recomendable nosotros tener la última versión. En el caso de que ustedes no se encuentren en la última versión, es importante actualizarse. No todas están en la última versión. Yo ahí me falla un poco la memoria, pero ya desde R80 algo debería estar todo lo que he mostrado más o menos. Así que por lo menos deberían estar en las versiones más recientes. Ya no tengo el número específico. Si quieren me contactan para darle el número específico de versión. Ok, gracias. No tenemos más consultas. A todos los que participaron, muchas gracias por su atención y participación. Estén atentos a las siguientes webinars que estaremos anunciando durante el mes de abril, el mes de mayo y junio. Muchas gracias por su atención y participación. Este material será compartido posteriormente a ustedes. También estamos haciendo broadcast en live en Facebook y vamos a subirlo a nuestro canal de YouTube de Checkpoint Latinoamérica. Muchas gracias y que tengan un buen día. Gracias, hasta luego.